Muy buenos días. Nuestro devocional de hoy día está basado en Éxodo capítulo 32. Antes de leer el texto, yo quiero mandar un saludo a todos los hermanos, hermanas y amigos que nos están escuchando. La gracia del Señor, el amor infinito de Dios, haga fructificar la palabra de Dios que vamos a leer en vuestros corazones. El texto bíblico está en Éxodo capítulo 32 y lo vamos a leer del versículo 10 al 14. Así dice la palabra de Dios. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepente de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo cumpliré, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad y para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Interesante que nosotros queremos volver hoy día al tema de la importancia de la oración. ¿Por qué? Porque en los días actuales ya son pocas las personas que tienen la disciplina para gastar tiempo de oración delante de Dios. Y siempre la palabra de Dios nos revela la importancia de esta herramienta que Dios nos ha dejado a nosotros para que el mismo Señor intervenga en nuestras vidas. El contexto en el que estamos leyendo este texto es cuando Moisés subió a la presencia de Dios en el monte y el pueblo quedó abajo. Y ya se estaba tardando Moisés desde la perspectiva de la gente y las personas se portaron absolutamente mal delante del Señor, haciendo incluso ídolos para adorar. Y es tan interesante en este texto que es la primera vez que Dios hablando con Moisés, incluso Dios va a decir que ese ya no era su pueblo, sino que Dios dice que era pueblo de Moisés. Pero en este instante es interesante aquí notar que Dios está absolutamente insatisfecho con su pueblo. Y Dios incluso dice: Moisés, yo voy a comenzar todo en ti de nuevo. Así como Dios había comenzado todo en Noé otra vez, Dios estaba diciendo que iba a comenzar en Moisés. Y Moisés no acepta esta realidad, sino que Moisés se curva delante de Dios y va a clamar al Señor, va a orar al Señor. Y él dice, entonces oró Moisés en presencia del Señor. Queridos, yo quiero destacar muy rápidamente en este texto algunos de los beneficios de la oración que encontramos en este texto. En primer lugar, la oración nos lleva a la presencia misma de Dios. No es posible orar sin que sea al Señor. Nosotros cuando oramos, según nos enseña la Biblia, nos acercamos al Señor. Entramos en la presencia del Señor. Por lo tanto, la oración acá es una instancia en que Moisés está en la presencia misma del Señor. La oración nos lleva a esta instancia de estar en la presencia misma del Señor. En segundo lugar, la oración nos lleva a cambiar incluso nuestra misma historia o la historia de aquellos que están alrededor de nosotros. Dios había dicho que estaba a punto incluso de destruir el pueblo que estaba con tanta desobediencia. Tantas veces se había manifestado el Señor, tantas veces había ayudado el pueblo el Señor. Y aún así el pueblo con rebeldía plena una y otra veces. Entonces aquí es interesante que la oración lleva a cambiar la realidad, porque esta oración es en acorde a la voluntad de Dios. Moisés intercede delante de Dios. Con la comunión que tenía con el Señor, Moisés intercede por el pueblo. Y esta intercesión de Moisés es interesante porque Moisés va mostrando que él conoce quién es Dios, que él sabe las características de Dios. Entonces nosotros encontramos esta realidad que muchas veces la realidad de nuestra iglesia
será cambiada con la oración de su pueblo que sirve al Señor en esta iglesia. Muchas veces la realidad de familias será cambiada con la oración que personas que están ahí elevan al Señor. Por esto nosotros queremos motivarlo a la oración. Pero, en tercer lugar, la oración debe recordar las promesas de Dios. Porque cuando esta oración recuerda las promesas de Dios, Dios va cumpliendo sus promesas. Noten que en el versículo 13, el texto va a decir: acuérdate, Señor, de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales, Señor, tú has prometido. Entonces, Abraham, aquí Moisés, está recordando a Abraham, está recordando a Isaac, está recordando a Jacob. Ya habían incluso partido a la eternidad, pero ellos: Señor, tú hiciste una promesa a estos hombres. Y nosotros creemos que tú cumples, Señor, tus promesas. Esta es una oración basada en la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta realidad que era inminente en este entonces es cambiada, porque la oración nos lleva a recordar estas alianzas y promesas de Dios con nosotros. Ciertamente, si usted lee la Biblia, va a encontrar muchas promesas de Dios para su vida. Y yo les quiero motivar que a cada vez que usted decida en su corazón ir a la presencia de Dios para cambiar alguna circunstancia, usted recuerde que Dios es bueno y que Dios prometió a nosotros dar su cuidado, su amparo y su bendición. Que el Señor lo bendiga en el nombre de Jesús, que el Señor la bendiga en el nombre de Jesús. Amén.